Buenos días. Em, agradecemos este espacio que genera Siacomec, este espacio que genera Siacomec para sensibilizar a sus clientes en cuanto a un recurso tan importante como lo es el agua. Aprovechar este espacio em, para entender la importancia que tiene y por qué debemos cuidarlo, debemos tomar acciones respecto a su cuidado, a prevenir esta escasez que cada vez está siendo más evidente en más sitios del planeta. Sabemos que Colombia es un país privilegiado por su gran número pues gran abundancia del recurso hídrico, pero no por esto somos un país tan privilegiado, pues no es solo tener el recurso, sino también tener las condiciones adecuadas para tener las condiciones adecuadas para poder tener el acceso, para poder consumirlo, poder usarlo en nuestros procesos. Eh, es muy bien sabido que el 70% de toda la superficie terrestre está ocupada por agua. Pero de ese 70%, el 90 y más o menos el 97.5% es agua salada, pero de ese 97.5%, el 2.5% restante es agua dulce, pero disponible para consumo de las personas o como consumo potable, tenemos menos del 1%, aproximadamente un 0.3%. De ese 0.3%, lo que podemos, digamos, tener, al que podemos tener acceso para el uso en el sector pecuario, en el sector industrial, en el abastecimiento de agua para los municipios, para las ciudades. Eh, Podemos decir que es una cantidad pequeña, pero también tenemos que ver aquí la importancia de qué calidad del agua se está teniendo, qué cantidad las personas, nosotros como usuarios habituales de este recurso, tenemos el conocimiento, por ejemplo, de cuánta agua podemos gastar nosotros de todo lo que de todo lo que hay disponible en el caso de, por ejemplo, Colombia. Se han establecido, por ejemplo, promedios de agua por persona. Más o menos está el promedio de uso diario de las personas en todo lo que tiene que ver con su diario vivir, de unos 135 litros de agua por persona por día. Eso es lo que normalmente usamos, digamos, acá en Colombia. Existen poblaciones o comunidades en el mundo que no tienen ni siquiera 20 litros para consumir al día. Vemos vemos en diferentes, no sé, documentales de cómo es la vida en continentes como África, donde tienen que las personas recorrer grandes distancias tan solo para tener algo con que hidratarse en su cuerpo. Ni siquiera estamos hablando de agua para uso sanitario, para uso en su higiene personal. Entonces aquí es donde vemos la importancia del agua en la vida de las personas. Todos tenemos contacto con el agua prácticamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Y la intención de este taller es sensibilizarnos al respecto, porque creemos que el agua es un recurso ilimitado porque de pronto cae del cielo o porque la encontramos por donde quiera que vayamos, pues tenemos ese privilegio. Pero la intención de esto es ver que a pesar de que tenemos el recurso, no tenemos las condiciones adecuadas. En el caso de Colombia, no tenemos digamos, la abundancia de agua porque lo que tenemos es una escasez económica. Em, Como les mencionaba, entonces esa pequeña cantidad de agua disponible en el planeta es como si tuviéramos toda el agua del planeta Tierra en un balde y lo que tenemos disponible para como consumo de agua potable es una cucharadita de té. Eso es lo que tenemos disponible nosotros para nuestro consumo, para todas las aplicaciones que mencionábamos anteriormente, como el sector pecuario, el sector industrial, el sector municipal y el sector municipal. Las estadísticas dicen que hacia el año 2030 vamos a tener una escasez del 40% de agua. ¿Esto por qué? Pues porque la población va a crecer, porque va a haber una mayor demanda de agua. eh, y pues lo preocupante de esto es que lo que nos queda, digamos, es prácticamente tomar la decisión de si usamos el agua para la agricultura, o sea, para generar alimentos, o si la podemos usar en la industria y en usos domésticos. Eh, Esto se hace más grave aún con los niveles de contaminación que tiene el agua actualmente por el uso indiscriminado de este recurso y porque digamos que nosotros como actores de la producción o fabricación de bienes y servicios, pues estamos generando eh, desechos que en su mayoría no se están tratando. Entonces, una de las intenciones de este taller es que una de las intenciones de este taller es hacer que el, nuestros clientes se sensibilicen en cuanto al tratamiento de este recurso. Si tomamos un recurso, la idea es entregarlo a la naturaleza mínimamente casi como lo recibimos. Esto para hacer que la producción sea sostenible. Este es el mapa de escasez de agua que amenaza a la mitad del mundo. Entonces, como les venía diciendo al comienzo, Colombia pues tiene muchísima agua disponible, pero lo que tenemos es una escasez económica de agua. Como podemos ver en el mapa, la mayoría de países que están en amarillo tienen escasez de agua por es básicamente escasez económica, porque a pesar de que se tiene el recurso, no se tiene ni la infraestructura ni las tecnologías para hacer que todos sus habitantes, hablando de cada uno de los países, tengan el acceso al agua en las condiciones en las cuales puede ser consumida sin generar ningún problema de salud.
Como vemos en este mapa, en azul oscuro está la zona de poca o ninguna escasez de agua. ¿Por qué? Pues vemos los países que son del primer mundo, que pues tienen el dinero y las tecnologías para abastecer a sus habitantes con agua de calidad. Sin embargo, este mapa ha ido cambiando cada vez más porque a pesar de que ellos tienen los recursos, el cambio climático ha generado que se presenten sequías, que se bajen los niveles de agua, por ejemplo, en ríos y quebradas en Europa, en fuentes subterráneas también eh, se han presentado bajas en los niveles de los pozos subterráneos. Entonces, la preocupación es tal de que no, sin importar si se tiene el dinero, si no hay una sensibilización de las personas respecto a las medidas que se deben tomar frente al calentamiento global, frente al uso racional del recurso, pues estos problemas de escasez cada vez van a ser más graves. Se puede decir, y esto es una estadística de la Organización Mundial de la Salud, que el 36% de la población mundial vive en zonas de estrés térmico. Ya hay ciudades en el mundo que algunas como Ciudad del Cabo, desde el año 2018, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, desde el año 2018 ya fue declarada como la primera ciudad sin agua. Y seguida de esta ya vienen de manera muy acelerada las alarmas frente a la inexistencia total de agua en ciudades como Sao Paulo, Beijing, El Cairo, Yakarta, Moscú, Estambul. Para Ciudad de México se tiene estimado que para el 2028 no van a tener acceso a este recurso. En Londres, en Tokio y en Miami también ya está encendida esta alarma. Pero pues no estamos hablando es en este caso de nosotros, de por qué debemos tomar acciones, digamos que gracias a que nosotros tenemos una buena oferta de este recurso, pues podemos tomar acciones para no tener esos problemas que ya se están viendo en otros países. También para no ir más lejos, se ha escuchado últimamente de la escasez de agua en Uruguay porque se está aumentando el nivel de la salinidad del agua que está más hacia el interior de ese país. Entonces, pues la idea es que nosotros, y la intención de esto es que nosotros tomemos acción frente a esta problemática. La demanda anual de agua de todo el país, de toda Colombia, es como si quisiera, la cantidad de agua es 28 veces, como si llenáramos 28 veces el embalse de Betania. De esa cantidad de agua, el 47% está destinado a la producción agrícola, el 21% al sector energético, el 15% al sector industrial, el 9% al pecuario y el 8% al doméstico. Como podemos ver en esta distribución, estos son datos de estudios que ha realizado el IDEAM, podemos ver que es más el consumo de agua por parte de la industria que el de la misma población, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Que uno podría pensar que, o bueno, muchas veces se dice que Bogotá, la ciudad de Bogotá es la que más contamina el río Bogotá cuando se hacen las descargas en el Salitre y pues
en la parte de el Muña, se dice que es cuando se pierde prácticamente todo el oxígeno disuelto del agua y por eso hablamos de un río muerto, el río Bogotá, después de pasar de Bogotá, después de que pasa por Bogotá, es cuando muere el río. Y vuelve a tomar algo de vida cuando cuando pasa por el salto de Tequendama, pero pues los que hemos podido estar por esta zona, pues se pueden ver allí y sentir los olores que se generan, la espuma que se genera en el recorrido del río y sobre todo también el mal aspecto y color del agua. Entonces, a pesar de que allí se repone un poco en cuanto al oxígeno disuelto, no es suficiente pues por la cantidad de contaminantes que lleva, que no solo son de las descargas domésticas, sino que más que todo esta contaminación viene de las descargas industriales. Se podría pensar que el principal factor de contaminación de los ríos son las ciudades por los desechos domésticos, pero en realidad es la industria la que utiliza más agua, ¿sí? Y esta agua tiene muchas más carga contaminante que un agua residual doméstica. Un agua residual doméstica es mucho más fácil que tratar que un agua residual industrial. No se trata, a veces se escuchan comentarios de, de, de personas como, ¿por qué voy a invertir en un sistema de tratamiento para botar el agua limpia? Entonces, parte y digamos que lo más importante de esta sensibilización es que caigamos en cuenta en que si tenemos un recurso, lo tenemos que dejar como lo recibimos o algo muy parecido a lo que lo recibimos y por eso las legislaciones gubernamentales de nivel estatal, departamental y municipal, pues exigen de cierta forma a los usuarios a que descarguen sus vertimientos con ciertas condiciones para que los ríos o fuentes, o sea, el suelo, tenga la capacidad de asimilación de la contaminación que pueda llevar el agua. En Colombia, además de lo que mencionábamos sobre digamos que la carga contaminante que se tiene en las ciudades a partir de las descargas de las industrias y de los residuos domésticos como tal, también tenemos la problemática de una distribución desigual del agua. ¿Por qué? Porque en las áreas hidrográficas como Magdalena, Cauca y Caribe, donde se encuentra el 80% de la población y se produce el 80% del Producto Interno Bruto, se tiene solo un 21% de la oferta total de agua superficial. Eh, y pues agravando este tema, se tiene que como hay tanta industria y no hay cierto control sobre los consumos de esas empresas, pues es como si esas ciertas compañías toman más agua de la que se debería y están haciendo que se desabastezca a los habitantes de esas regiones de este recurso. Entonces vemos en noticieros o en redes sociales que en ciudades o municipios de la costa las personas tienen que salir con baldes a recibir agua potable porque no tienen ni tienen un sistema ni tienen un sistema de acueducto, porque esa es una de las grandes problemáticas de Colombia, que los municipios no tienen buenos sistemas de acueducto. Eh,
y tampoco tienen la infraestructura para hacer la distribución del recurso a los diferentes pobladores. Además de esto, también tenemos un mapa del nivel de riesgo de la calidad del agua. Eh, lo digo de manera reiterada, que puede que tengamos la mayor cantidad de agua disponible en el mundo, pero no tenemos la calidad de agua adecuada para suministrar eh, eh, este recurso a la gente. Como vemos en el mapa, las zonas de azul más claro son las que no tienen riesgo. Eh, Porque el IRCA, o sea, el índice de riesgo de la calidad del agua potable, está menor a 5, mientras que tenemos zonas como podría decirse hacia la costa y al sur del país, donde el riesgo es muy alto. Como se puede observar, estas son zonas donde pues no llegan muchas ayudas del gobierno, no hay inversión. Entonces, si bien esto es, digamos, una obligación del Estado proteger a sus habitantes, em, en estas zonas eh, es muy difícil tener agua de calidad, por lo tanto, se puede observar en esas zonas que el agua con la que van a consumir o a producir sus alimentos tiene que ser agua embotellada, agua en bolsa, lo que es más bien una buena oportunidad de negocio para otras personas. Pero entonces, ¿qué es la escasez de agua? La escasez de agua es cuando tenemos un aumento del consumo de agua y no se da tiempo a que el mismo, o sea, la misma naturaleza tenga la capacidad de renovar ese fluido. Por ejemplo, en un río, en un nacimiento de un río, de una quebrada. ¿Cuándo se genera la escasez? Cuando hay una captación mayor a la que el nacimiento es capaz de generar. Entonces, si hay una captación muy grande cerca al nacimiento de un río, pues lo que vamos a tener es un río que aguas abajo de esa captación se va a ir secando, ¿sí? En el caso de un pozo tiene también una capacidad de generar agua, pues de almacenar agua, de autoabastecerse. En el momento en que alguien se abastezca de un pozo y saque una mayor cantidad de agua de la que éste puede generar, entonces ahí es donde vamos a tener escasez de agua en una fuente subterránea. Eh, ¿Qué factores hacen que se presente esta problemática? Uno de los principales factores en la actualidad de esta escasez es el cambio climático. Todos estos incrementos en la temperatura, em, en las, digamos, en unas, ya por estas altas temperaturas, se ha empezado a usar mucho el término de desertificación, donde, por ejemplo, es preocupante que se habla de que hacia el 2050 casi que el 50% de América Latina puede ser un desierto si no se toman medidas. Y otro de los factores es el aumento en la demanda. Entonces, así como crece la población, también crecen sus necesidades de generar lo que hablábamos, productos y servicios que requieren un aumento en la demanda de agua por habitante. Entonces, este aumento de la demanda
se da básicamente por el incremento de la población y de sus necesidades. Y otro de los factores es la contaminación del recurso, que es donde, digamos, nosotros podemos tener más acción, nosotros como productores, como usuarios del recurso. eh, digamos que de estos factores donde más podemos tomar acción es en evitar la contaminación del recurso, ya que esta escasez de agua hacia 2050 afectará a más de 5.000 millones de personas. Eh, la, aquí, digamos que vamos a explicar más detalladamente cuáles son esas principales causas de la escasez, como por ejemplo la destrucción de fuentes naturales de agua y sobreexplotación. La destrucción de fuentes naturales de agua, por ejemplo, destrucción de los páramos por cultivos, por ciertos cultivos que se pueden dar en estas zonas, hacen que estas fuentes de generación de muchísima agua, pues ya no generen la misma cantidad o ni siquiera en la misma calidad. Por ejemplo, también la explotación minera. Y en cuanto a la sobreexplotación, lo que hemos visto es que se hacen muchas excavaciones para extraer aguas subterráneas de manera, de cierta forma, irresponsable, porque se está extrayendo más de lo que es capaz de reponerse dentro del pozo. Entonces, en este caso, lo que vemos es que todos los problemas que se generan de ahí en adelante en esa zona donde se hace esa sobreexplotación. En unas porque en las fuentes superficiales se nos está compartiendo la pantalla. Em, eh, Creo que tenemos un problema con la presentación, pero mientras tanto sigo, sigo entonces con el tema de la sobreexplotación. Entonces, además, en las fuentes superficiales, además de que se pueden secar ríos, también hay sobreexplotaciones, por ejemplo, cuando derivan una corriente de agua de un río para abastecer, por ejemplo, una sola empresa y dejan en el otro lado, aguas abajo, poblaciones enteras o comunidades sin el abastecimiento de este recurso. Entonces ahí es donde hablamos de la mala distribución del agua en la población. Y ya en cuanto a la explotación de sobreexplotación de pozos, cuando sacamos de manera indiscriminada agua de un pozo, pues vamos a tener problemas más adelante en esa zona, en esa zona donde se esté haciendo esa explotación. Por ejemplo, cuando el agua que proviene de esos acuíferos, eh, cuando se explota una mayor cantidad de agua de la que puede recargar naturalmente el acuífero, se pueden generar hundimientos del terreno, la calidad del agua va a cambiar de manera casi que peligrosa porque puede haber una reconcentración, por ejemplo, de la dureza, de la dureza del agua, de minerales y metales que pueden ser agresivos para la salud de las personas. Entonces, es cuando hablamos que se desgasta mucho un pozo, que eso en teoría debería pasar en muchos años que se desgaste un pozo, pero como cuando se hace una sobreexplotación,
esos cambios en la calidad del agua se dan de una manera más pronta. Esto representa un problema crítico a nivel mundial, pues no se podría garantizar la sostenibilidad del agua ni subterránea y tampoco la protección del medio ambiente. Sí. Ay, ahora no la puedo mover. Otra de los factores que generan esta escasez de agua, como lo hablábamos antes, es una mayor demanda. Y una mayor demanda es por el crecimiento de la población mundial y también por la migración masiva de personas del campo hacia la ciudad. Si comparáramos el consumo de agua de un habitante de ciudad contra el consumo de agua de un habitante en el campo, en la ciudad, digámoslo entre comillas, se desperdicia más agua, se gasta más agua. Entonces, al hacer que las personas del campo migren a la ciudad y ocurra esta urbanización masiva, pues lo que vamos a tener es una mayor demanda de agua, lo que va a aumentar la escasez. Otra de las razones o factores es los patrones de consumo. Como les decía, hay unas estadísticas frente al consumo de agua por persona y son estadísticas que podemos hablar de las de Colombia. Tenemos que por persona eh, el consumo es más o menos de 135 litros al día. ¿Sí? Si excedemos esa cantidad, ya estamos nosotros aportando o contribuyendo con el problema de la escasez. Entonces, este es un llamado para hacernos conscientes todos en nuestros hogares. Aquí ya no estamos hablando desde el punto de vista productivo, industrial o de una actividad económica. Aquí el llamado es a que veamos el consumo que cada uno tenemos en nuestras casas. Ser conscientes de no dejar las llaves goteando, no tener fugas, no tener fugas. 25% trae 70%. No tener fugas, ser conscientes de que no tenemos que dejar las llaves abiertas. Cuando lavemos el carro, hacerlo con la menor cantidad de agua, así como los lavados de ropa, platos y también el consumo de agua en las duchas. Entonces, esos patrones de consumo, si no están establecidos, eh, si no están establecidos, pueden generar también problemas de escasez. Entonces, ahí es donde está la acción de cada uno de nosotros para mitigar esta problemática. Otra de las principales causas, y esta pues se menciona, es una de las que no está en este momento como, digamos, a nuestro alcance. Porque necesitamos la medida del envase porque no, si no tiene la medida del envase no sabemos qué Por favor, cerrar los micrófonos. Qué pena con usted. Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? poner 6.25. Gracias. Entonces, el cambio climático, pues si bien ya es un problema que se había determinado desde hace muchos años y pues cada vez así, digamos que se comporta es como una bola de nieve. Podemos tomar acciones frente a este cambio, pero pues ya es algo que
que tenemos es que controlar, ¿no? O sea, es como tener conciencia del problema que tenemos, generar estrategias, ya se están generando estrategias a niveles de gobierno pues para, digamos que convivir y de cierta forma mitigar este cambio. Pero pues de momento es uno de los principales factores que ya se nos sale de las manos para controlar y que está generando, pensaría yo, que una de las de la mayor incidencia en esa escasez de agua es el cambio climático, pues porque por estas altas temperaturas se empiezan a secar las fuentes generadoras, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. Em, esto está generando desertificación, como lo venía diciendo antes, y sequías que obviamente van a hacer que estas fuentes de agua se, se vayan secando y pues no vamos a tener con qué regar los campos, con qué regar los cultivos. Entonces, además de ser un problema, digamos, eh, del tema climático, también de ahí en adelante se generan problemas de salud, problemas de salud y riesgo de la seguridad alimentaria. Es otra de las causas, lo que hablaba antes sobre la mala distribución del agua, que se le da prioridad de pronto al consumo de agua por parte de empresas, desabasteciendo a las comunidades. Y pues esta causa en la que sí podemos tomar acción, que es y es la invitación, ojalá eliminar la contaminación del agua, porque podemos tener ríos, lagos, lagunas, pozos, pero si todos están contaminados, pues es como si no tuviéramos nada. Entonces, em, es recalcar que es responsabilidad de nosotros como productores y como consumidores exigir que se traten los vertimientos de todos los procesos en los cuales estamos participando, tanto como compradores como productores. En Colombia digamos que desde el principio de año 2023, se habla de que hemos tenido muchas lluvias, pero cuando hay muchas lluvias o fenómeno de la niña, lo que viene es un fenómeno opuesto, que es el del niño, y ya se ha generado esta alarma, donde se dice que en el último trimestre, o sea, ya estamos entrando a este fenómeno. Desde el último trimestre del 2023 y el primero del 2024 vamos a tener este fenómeno. Aquí mostramos un mapa donde están las zonas de más alto riesgo, que están señaladas en el color rojo más oscuro. Y pues de ahí en adelante, como podemos ver, casi que todos estaríamos en un riesgo alto y medio frente a este fenómeno. Entonces, qué es lo que pasa con este fenómeno? Que hay un aumento de las temperaturas, lo que genera sequías excepcionales, y que pueden llegar en ciertas zonas, que son las marcadas con rojo oscuro, sequías extremas. Allí lo que tenemos una susceptibilidad a afectaciones a cultivos, por lo que se genera lo que hablaba anteriormente del riesgo de la amenaza de la seguridad alimentaria.
Em, también empezamos a tener problemas de tipo social, educativo, porque si no hay abastecimiento de agua, hay cierres de ciertos colegios, hay interrupción en esa continuidad educativa. Ese racionamiento hace que las condiciones de sanidad también sean pues, sean menores, o sea, no vamos a tener con qué em, hacer, digamos, básico en cuanto a aseo e higiene. Se prevén muchos incendios forestales, los cuales también requieren de grandes cantidades de agua para ser apagados, afectaciones al ecosistema y pues aumenta la incidencia de enfermedades vectoriales e infecciosas. Em, si vemos este mapa del lado izquierdo, en cuanto a la seguridad alimentaria, pues los más afectados en este caso serían los niños, donde se tiene el riesgo de tener más de 2.300 casos o más de desnutrición aguda, por ejemplo. Em, y afectaciones en la salud, en el saneamiento básico o higiene y en la educación, esto es lo que muestra dónde va a estar más fuerte la incidencia de este fenómeno en todos estos aspectos. Ahora la ingeniera Lina les va a hablar sobre las consecuencias de esa escasez de agua. Bueno, buenos días para todos. Como pues bien ya la ingeniera Jimena venía hablando, todo pues tiene también, así como una incidencia, también podríamos como mitigarlo. Sobre esto podríamos estar diciendo que las consecuencias a raíz de de las anteriores problemáticas que ya habían mencionado, pues tenemos que una de las consecuencias de esta escasez, digamos que viene partiendo de los conflictos entre los estados, donde pues esto es como lo más preocupante. Adicional de eso también la dificultad para promover pues el agua en cantidad y calidades adecuadas. También para los riesgos para la salud y las amenazas de la seguridad alimentaria, como lo mencionaba la ingeniera Jimena. Partimos también por el hecho de que tenemos que tener unas medidas para prevenir esta escasez de agua. Esto pues digamos que de granito en granito todos podemos ayudar a esto, a reducir este impacto para pues conservar, proteger y adicionalmente eso mantener nosotros mismos también una estabilidad en cuanto a lo, en cuanto a lo de nuestra salud y a la salud pues en general. Adoptando pues prácticas de uso eficiente, como pues en este listado como enmarcamos unas, como es la mejora en la gestión del agua, promover pues lo que estamos haciendo en este momento, el uso eficiente del ahorro del agua partiendo de nuestro hogar, inicialmente pues desde nuestros niños, eh, también fomentar la conservación del agua, la inversión en infraestructuras de almacenamiento. Esto también lo podremos hacer desde nuestras casas, aportando, como les mencionaba hace un momento, granito por granito. Promover también la utilización de fuentes alternativas de agua, la cooperación entre países y comunidades, poner en conocimiento pues estos patrones a cada una de las personas a las que podamos estar teniendo contacto. Gestionar la presión del agua, pues también en las ciudades, esto sí ya va como a nivel gubernamental. Tenemos que también tener en cuenta y de pronto ser un poco curiosos a la hora de saber qué es lo que está pasando con nuestros recursos y no solamente pues en este caso agua, sino con todos nuestros recursos, saber cuáles son los riesgos y pues también tener en cuenta la manera en la que podemos mitigar y poder aportar pues a estas medidas para prevenir todos nuestros riesgos.
También podríamos decir y hablar de reducir la demanda desde de nuestros hogares, de pues dar como esas iniciativas que tenemos en nuestros hogares de reutilizar y reciclar a otras personas, de pronto aportando nuevas ideas, también creando programas de incentivos para reducir los consumos, educar, pues, como les mencionaba anteriormente, a nuestras generaciones, creando también modelos de uso de agua y usar, pues, datos para crear modelos y simulaciones. Tenemos que tener en cuenta también que sobre estas medidas, ya hay unas medidas más ingenieriles también que las podemos ir aportando y las podemos adaptar a nuestras condiciones dependiendo dónde nos encontremos ubicados, como es pues la captación de agua de niebla, que esta es conocida pues como captanieblas, estas imágenes que les estoy mostrando en este momento. Esto es un sistema que se utiliza para captar las gotas de agua microscópicas que tiene pues la nieblina, transformando esta en agua y digamos que se le puede dar un uso de forma creativa, recreativa, de uso doméstico también. Esta agua se recoge pues evitando la escasez y adicionalmente de eso también pues dándole un uso efectivo a todas las posibilidades que hay, ya que pues el impacto, como lo mencionaba la ingeniera Jimena, está a nivel mundial. Estas condiciones las tenemos y somos, digamos, en Colombia la población donde más se genera nieblina, afortunadamente. Entonces, pues podríamos manejar, digamos que este sistema para nuestro granito de arena. También podríamos estar hablando del cultivo y cosecha de agua, que esto se hace por microcaptación, por macrocaptación, por derivación de manantiales y cursos de agua mediante bocatomas, esto sí, sin incurrir con la sobreexplotación. También podemos hablar de la cosecha de agua de techos de vivienda y otras estructuras impermeables, captación de aguas subterráneas y freáticas. Hay que tener en cuenta que para este tipo de aguas tenemos que manejar un tratamiento dependiendo del uso que le vayamos a dar. Para esto, pues, tenemos que saber las condiciones y adición de eso, pues, también tener en cuenta el tratamiento preventivo de salud para poder, pues, hacer uso eficiente de él. Para esto también, una de las medidas es el reuso de agua residual industrial tratada. Digamos que tenemos que tener en cuenta que las aguas residuales pueden tratarse hasta lograr diversas calidades para satisfacer la demanda de diferentes sectores, incluidos pues en esto las industrias y la agricultura. Esto puede emplearse para mantener el flujo ambiental e incluso puede reutilizarse como agua potable. Este reuso del agua es una solución más al problema de la escasez de agua, puesto que se liberan recursos de agua para otros usos o para su misma conservación. Además, los productos secundarios del tratamiento de las aguas, como les venía mencionando, pueden convertirse en valiosos para la agricultura, dándoles un nuevo uso para nuestra también generación de energía. Eh, digamos que podríamos hacer esto un poco más sostenible a nivel ambiental y financieramente desde las industrias, dando pues un segundo uso o hasta más usos a nuestro recurso, como lo es en energía y también en fertilizantes para, pues como les mencionaba, para más usos. La recuperación de estos recursos de aguas residuales representan pues un beneficio económico, como les venía diciendo, que puede contribuir pues a la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento, tanto de una empresa como pues de también de nuestros hogares. Las principales ventajas de adoptar estos principios pues es de que podemos ayudar a nuestra economía circular desde la gestión de estas aguas. Pues de hecho también es una mejora a tener hasta una mejor salud a la hora de hacer nuestro vertimiento a nuestros alcantarillados. También tenemos el reuso de agua residual a nivel agroindustrial. Esta agua, pues, como les mencionaba, tiene que ser tratada
En todos nuestros tratamientos siempre va a salir agua, lodos y gases, que eso lo podemos también hacer útil para nuestros procesos. Dentro de ello, digamos que el agua que ya tenemos tratada se puede utilizar para el fertirriego. De nuestro tratamiento también sale los lodos, entonces estos lodos los podemos recuperar y se pueden volver recuperadores de suelo. Digamos que en nuestras zonas donde se está presentando el problema de fertilizantes, y adicional de eso, se generan unos gases. Con estos gases también podríamos estar aportando a la cogeneración eléctrica. También el reuso pues, de esta agua es para los riegos de jardines y pues digamos que a nivel ornamental. En cuanto a la regulación gubernamental efectiva, ya la ingeniera Jimena nos colabora con este tema. Otro de los factores con los que podemos mitigar esa escasez de agua es con una regulación gubernamental efectiva. Colombia tiene una regulación establecida que de hecho es bien exigente, pero digamos que aquí se puso algo como efectivo, es porque eh, pareciera que están las normas y todo, pero muchas veces no se hacen cumplir estas normas por parte en el caso de ciertas empresas que consumen altos volúmenes de agua, por lo tanto descargan altos volúmenes de agua contaminada, pero pues no se toman acciones legales respecto a esos malos manejos. Entonces, si la regulación gubernamental colabora o es más restrictiva, o más bien ya es restrictiva, pero si se hacen cumplir estas normas para todos los actores, sean grandes, pequeños, pues vamos a tener esa mitigación también en la escasez de agua. Dentro de los documentales que se pueden ver disponibles digamos, en redes sociales o a los cuales podemos tener acceso, vemos que hay muchas, por ejemplo, empresas que se van a ciertos lugares a, porque no hay, estoy hablando, por ejemplo, de empresas que van a contaminar a China, India, ¿sí? Porque allí no hay una regulación efectiva, porque, o sea, como que los que están haciendo producción, pues no lo hacen de manera, esos vertimientos los hacen de manera indiscriminada con altas cargas contaminantes, encontrando ríos completos con chatarra, por ejemplo, electrónica, y sabemos que el aporte de metales pesados que este tipo de residuos aporta al agua es muy grande y se pueden ver niños, o sea, familias completas viviendo dentro de esta basura. Y a esto se refiere esa regulación gubernamental efectiva, en que los gobiernos verdaderamente protejan su población y también su medio ambiente. En cuanto a la formulación otra de las formas de mitigar esa escasez es la formulación e implementación de programas ambientales, que en las empresas comúnmente lo llaman gestión ambiental. Entonces, programas como el plan de uso eficiente y ahorro de agua, que deben tener todas las empresas, o los planes de gestión del riesgo para el manejo de vertimiento, o los planes de contingencia de derrames. Todos estos programas han hecho que cada vez las empresas
sean más conscientes, más responsables de sus vertimientos y del uso de este recurso. Entonces, por ejemplo, en un programa de uso eficiente y ahorro de agua de una empresa, pues allí se pueden generar estrategias en las cuales, por ejemplo, el agua residual tratada puede usarse en las descargas de los baños, por ejemplo. Em, o hay ciertos lodos de ciertos tratamientos también de residuos industriales que cumplen para ser usados como insumos en otros procesos, que es lo que llamamos valorización de residuos. Entonces, todas estas cosas que los departamentos de gestión ambiental de las empresas puedan generar para hacer que el desperdicio de agua sea mínimo y que su aprovechamiento sea el máximo, pues todo esto es el granito de arena que le vamos a aportar a ese, a mitigar esa escasez. Por ejemplo, hablando del reuso de agua agroindustrial, que ya lo habló Lina, es un ejemplo, el mejor ejemplo de economía circular es lo que se puede hacer con el agua, los vertimientos, perdón, de agroindustria, eh, porque en economía circular, porque en agro no se pierde nada, todo se usa, todo lo que entra al proceso va a salir de alguna manera aprovechado. Entonces es muy bonito ver en esas empresas cómo a partir del tratamiento de sus vertimientos, a partir de digestiones anaeróbicas, generan gas, biogás. Entonces estamos aprovechando biomasas para la generación de energías y entonces entramos en el campo de las energías renovables. Pues ojalá todo tendiera a esto para hacer que todos los procesos sean más sostenibles y así no tendría, y como vemos el agro en el mundo es de manera general el consumo de agua, o sea, de la demanda de agua de todo el planeta, el 60% es para agro. Entonces, si todas las empresas de agro hacen este tipo de manejos, pues el impacto es demasiado positivo para mitigar esa escasez. Pero la intención de este taller no es generar solo terrorismo ni pánico, sino ver que estamos a tiempo, de que podemos generar estrategias, de que podemos generar conciencia en las personas, tanto en los que consumen como en los que producen. Y pues también la intención de esto es decirles eso, que se pueden hacer las cosas, que se puede tomar una acción para no tener ese temor de quedarnos en algún momento sin agua. Y pues presentamos también, así como presentamos las estrategias que puede venir desde nosotros como personas hasta de nosotros como usuarios, pues también presentamos las soluciones con las cuales eh, eh, se pueden eh, solventar este problema. Una ya, digamos que esto implica costos, o sea, lo que vamos a mencionar de aquí en adelante es porque se puede hacer, pero pues implica costos para la persona que lo quiera hacer de manera personal. Por ejemplo, no podemos temer por una escasez de agua si tenemos un equipo para desalinizar agua de mar. Tenemos 90, como lo habíamos explicado al principio, el 97.5% del agua es salada, es agua de mar. Entonces tenemos un recurso casi que infinitamente disponible para abastecernos, pero pues para cumplir con
para que cumplan con las condiciones para poder ser consumidas, pues debemos desalinizarlo. ¿Cómo desalinizamos? Y ya existen países y ciudades que cuentan con sus propias plantas de desalinización, como la que vemos en la imagen, y se están abasteciendo de agua de mar. ¿Qué es el problema de esto? Pues que es el costo, y ahí es donde hablamos de escasez. O tenemos escasez económica o tenemos agua porque tenemos el dinero para adecuarla. En este caso, uno de los principales procesos y de lo que contienen estas plantas son equipos de ósmosis inversa, que pues son equipos que básicamente lo que hacen es retirar por el fenómeno de ósmosis las sales del agua. Aquí tenemos una imagen de cómo funciona. Entonces tenemos un agua que entra en un sentido, pasa por unas membranas que son las membranas de ósmosis inversa, donde vamos a tener un permeado, que es el agua purificada, y un agua de rechazo, que ya es un agua que está muy concentrada de sal. Entonces, el agua que sale permeada, pues puede cumplir con las condiciones para ser potabilizada. Aquí hay que aclarar que un agua osmotizada en un gran porcentaje, o sea, si la osmotizamos casi que totalmente, pues no hay una osmosis del 100%, pero sí vamos a tener un agua con muy poquitas sales, pero aclarar que ya para el consumo humano, pues el agua tiene que tener ciertos minerales y cierta cantidad de sales para que no genere un proceso inverso también en nuestras células y nos pueda deshidratar. Ese es el cuidado que hay que tener ya cuando vamos a consumir agua osmotizada, pero pues las plantas de desalinización de agua, pues obviamente ya tienen conocimiento de eso y llegan a un punto en el que el agua es totalmente potable, sin correr el riesgo de que las personas que consuman el agua se deshidraten. Otros procesos en los cuales también pues, se puede tener, por los cuales no hay pues que se pueda generar un pánico total a una escasez de agua, son procesos de ultrafiltración, nanofiltración, que es un proceso muy parecido al de la ósmosis. Pues lo que cambia aquí es como las membranas. Básicamente lo que cambia en esto es que hay membranas de ósmosis, membranas de ultrafiltración, membranas de nanofiltración, pero en sí es el mismo principio, sino que vamos que ultrafiltración retiene partículas un poco más grandes que la nanofiltración, y la última es la ósmosis, que ya retiene electrolitos y sustancias muy, muy pequeñas. En estas tres tipos de tratamiento, ósmosis, ultrafiltración y nanofiltración, podemos decir que hay una retención pues, de materia biológica, o sea, bacterias, virus, se pueden retener en este tipo de membranas. Bueno, también pues ya como la invitación es a que este no sea solamente un residuo, sino de que de un residuo pase a un recurso. Como un dato relevante, podríamos decir también que el agua residual del mundo, es del 80% de esta agua, se está volviendo un residuo, el cual se vierte directamente al medio ambiente sin haber recibido un tratamiento adecuado. Para esto, pues la invitación es que desde nuestra área de tratamiento de aguas estamos brindando servicios de gestión ambiental a nivel general, ya pues tocando los temas anteriormente mencionados, como son los planes de gestión y programas ambientales, también la de diagnósticos y soluciones de procesos en marcha, pues como lo son la optimización de nuestros procesos,
una producción más limpia, dándole al desarrollo de tecnologías y procesos amigables con el medio ambiente. Ya a nivel también general, en el tema de plantas de tratamiento de agua, tanto de agua potable como de agua residual, implementando desde nuestro diseño el montaje, la construcción y el mantenimiento de estos. Adicionalmente también, pues lo que hablábamos sobre la legislación, dando pues cumplimiento a los trámites ante las autoridades ambientales, obteniendo permisos de vertimientos a nivel industrial, también a las concesiones de aguas, la elaboración de planes de gestión, pues como lo son los planes de gestión integral de residuos, los planes de gestión del riesgo y manejo de vertimientos, el plan de contingencia para el almacenamiento de sustancias químicas, planes también de contingencia para la prevención y control de los derrames. Adicionalmente de eso también tenemos pues venta de productos y equipos como lo son los coagulantes, orgánicos e inorgánicos, floculantes aniónicos, catiónicos y no iónicos, también microorganismos especializados para la degradación de materia orgánica. También tenemos dentro de nuestros productos generadores de ozono, lámparas UV, filtros multimedia, osmosis inversa, ultrafiltración y también tenemos la implementación del Departamento de Gestión Ambiental dependiendo de la industria que nos solicite. Adicional de eso, también contamos con las condiciones para dar capacitaciones ante operación, control, mantenimiento dentro de nuestras plantas de tratamiento de agua o nuestros trámites ante las autoridades ambientales. Tenemos también sistemas de residuos líquidos y sólidos. Esto desde la parte de nosotros del área ambiental, del área de tratamiento de aguas. Contamos pues con la ayuda de la ingeniera química Jimena y pues de la parte ambiental mía, Lina García. Mm, la invitación es a que si necesitan de nuestro servicio, nos puedan comunicar a través de nuestros números telefónicos 317-382-4714 o a nuestro contacto vía correo electrónico comercialambiental@siacomec.com.